Hermanos y hermanas, esta es la lección de escuela sabática para jueves 9 de febrero 2023 y el título es Moisés en Egipto. Por favor, acompáñeme en oración para la reflexión de la palabra en esta oportunidad. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos regalas de meditar en tu palabra. Bendícenos en esta reflexión de la escuela sabática en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mi apreciado hermano y hermana. La lección de escuela sabática para hoy se titula Moisés en Egipto. Moisés se destacó durante los primeros años de la historia bíblica. La providencia divina le preservó la vida. Dios obró mediante una madre emprendedora y una hermana solícita. Cuando la hija del faraón encontró al bebé Moisés en la cesta de juncos, le pidió a su madre hebrea que lo cuidara y le pagó por ello. Qué bendito desafío para una joven madre exiliada y esclava. Jocabed tuvo solo 12 años para enseñar a su hijo a orar, a confiar en Dios y a honrarlo, y moldear su carácter para una vida de servicio. Durante años, Moisés fue entrenado en las cortes reales de Egipto. Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos, dice Hechos 7:22. Cuando Moisés maduró como hombre, tomó una decisión consciente que cambió su vida y el curso de la historia. Cuando leemos Hebreos 11:24-29, pensemos en lo que Moisés dejó atrás y lo que tuvo que enfrentar a cambio. Trata de contemplarlo desde su posición antes de que tomara la decisión. ¿Qué dejaba y qué decidió aceptar al irse? Leemos Hebreos 11:24-29 y dice así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara también a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Egipto era una de las potencias más grandes del mundo antiguo en ese momento, si no la más grande. El río Nilo propiciaba una tierra tan fértil que Egipto, lleno de cosechas, era una nación rica y poderosa. Y el mismo Moisés habría estado al frente de ese reino. Es difícil imaginar cuán tentador debió haber sido para él el atractivo del mundo, el mundo de Egipto y todos sus tesoros en sus primeros años. Seguramente la adoración, los placeres, las riquezas le habrán resultado tentadores. Sin duda, es probable que hubiese sido muy fácil justificar el hecho de quedarse en un lugar para compartir su suerte con un grupo de esclavos despreciados. Y sin embargo, ¿qué hizo? Como dice la Escritura, eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, de acuerdo a Hebreos 11:25. ¿Y qué decir de las aflicciones? Una parte importante del libro de Éxodo trata de las luchas y las pruebas de Moisés, quien incluso después de todo lo que pasó no pudo cruzar a la tierra prometida, de acuerdo a Números 20:12. Sin embargo, al final todos sabemos que Moisés tomó la decisión correcta, aunque a veces debió haberse preguntado si realmente era así. Desde una perspectiva mundana, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Sin embargo, como cristianos se nos ha dado una visión de la realidad que nos lleva mucho más allá de este mundo. Cuando el mundo nos tienta, ¿cómo podemos mantener el cuadro completo siempre entre nosotros? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Mis apreciados hermanos y hermanas, es interesante cómo Moisés rechazó el mundo. Así lo dice Hebreos 11:24-25. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿A qué renunció Moisés? ¿Qué obtuvo a cambio? Como hijo de Hatshepsut, Moisés era el sucesor de Tutmosis II y por tanto el próximo faraón de Egipto, dado que en aquella época Egipto era el imperio más importante de la tierra. Moisés renunció al puesto más elevado que alguien podía tener en esos momentos. Sin embargo, renunció a toda la gloria y placer mundanal, escogiendo obedecer el llamado divino de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Consideró las promesas de Dios como una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, de acuerdo a Hebreos 11:26. No resulta fácil abandonar un puesto como estos, mi apreciado hermano y hermana, pero cuando estamos viendo al invisible y cuando decidimos colocarnos del lado del Señor, colocar nuestros tesoros en el cielo, aceptamos el llamado que Dios nos ha hecho y renunciamos
para poder aceptar el llamado del Señor. Por lo tanto, en este día, mi apreciado hermano y hermana, le animo para que usted pueda también tomar este ejemplo de Moisés, renunciar a algunas cosas del mundo para aceptar el llamado que Dios nos ha hecho. Por lo tanto, acompáñeme en oración y pidamos al Señor que esto sea una realidad en nuestra vida. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo, no solamente, sino también al llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén.